Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Mariana Martínez Espinosa y hoy vamos a hablar sobre la estadística en la educación. Bien, los conceptos básicos de la estadística es que nos basamos en las generalidades de los apartados de las variables y datos de la estadística descriptiva, obteniendo los siguientes conceptos, que son la variable, la unidad experimental, la población, muestras, datos univariados y los datos bivariados, que son dos diferentes. También existen dos tipos de variables, que son las cualitativas y las cuantitativas, pero las cualitativas miden las cualidades de una unidad experimental y las variables cuantitativas que miden una cantidad de números. Seguimos con la subdivisión de variables. Existe la variable discreta y la variable continua. La variable discreta es aquella que está en condiciones de adoptar valores de un conjunto numérico dado, es decir, solo requiere valores de un conjunto, no cualquier valor. Un ejemplo podría ser que X es un número de perros, pero como ahí está en el ejemplo, de un lado tenemos que hay dos gatos, entonces la variable sería 0 porque no está señalando lo que pide, que son perros. En el apartado de abajo hay un perro y un gato, entonces por ende la variable es 1. De ahí pues el de abajo es lo mismo pero está invertido, a lo cual es 1. Y en la siguiente existen dos perros, entonces a lo que su variable sería 2. Por el otro lado tenemos a la variable continua, que son aquellas que pueden tomar cualquier valor entre los dos intervalos o números. Por ejemplo, si necesitas escribir la estatura de un grupo de basquetbolistas, podrías utilizar los números que son 1 y 2, pero de las variables 1.78, 1.65, 1.45, porque la altura suele expresarse de esa manera, ya sea por centímetros o metros, entonces se tendría que medir de acuerdo a los centímetros que piden. Seguimos con la tabla de frecuencias, que una tabla de frecuencias muestra de forma ordenada un conjunto de datos estadísticos y a cada uno de ellos les asigna una frecuencia, que en pocas palabras son las veces que se repite un número o un dato. En la tablita que podremos ver ahí tenemos 25 datos, los cuales se repiten varias veces, ya sea que está el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y en la siguiente tabla de frecuencias vamos a poner los valores del menor a mayor, supongamos el 0, 1, 2, 3, 4. De ahí en la frecuencia absoluta vamos a poner el número de cantidades que hay de los números que están en los valores. Supongamos del 0 cuántos hay, en este caso hay 3. Del 1 tenemos que checar cuántos hay, en este caso son 7, y así consecutivamente hasta llenar todos los espacios. De ahí para la frecuencia relativa, el número que salió en la frecuencia absoluta lo vamos a dividir entre los 25. Los 25 son los números que se juntaron o los números o la cantidad que hay de estos valores. Y así consecutivamente y van a ir saliendo los resultados de todas las frecuencias relativas que hay. Seguimos con el histograma. ¿Qué es un histograma? Es un gráfico que usa barras para simbolizar cómo se distribuye un conjunto de datos. También sirve para ver rápidamente cómo se ha comportado una muestra basada en una variable numérica o cuantitativa. O sea, todo lo que habíamos visto anteriormente se puede ir representando mediante gráficas en un histograma. Existen diferentes tipos de histogramas. A continuación vamos a ver 4, que es frecuencias absolutas, frecuencias relativas, intervalos desiguales y función de densidad. Que los de frecuencia absoluta son cuando los intervalos son iguales entre sí. De las frecuencias relativas es cuando una de las variables no se expresan en números enteros. De los intervalos desiguales es la altura y la superficie que no son proporcionales. Y por último, la función de densidad representa la probabilidad de un suceso.
¿Cómo elaborarlo? Se elabora mediante un rango, se elabora mediante rango en marcos de clase y elaboración de gráficas. Esto nos ayuda, como ya les había dicho, las frecuencias relativas y todo eso se puede incluir en el histograma, haciendo así que tenga un mejor funcionamiento. Y por último, tenemos el informe de resultados, que su principal función es comunicar los resultados y describir la investigación realizada, y se compone de los siguientes elementos, que es una portada, un índice, resúmenes o un sumario, término clave, el cuerpo del documento y por último una referencia. Todo esto se necesita para tener un informe de resultado. Bueno, hasta aquí mi video, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente trabajo y gracias.